empezar avisando que se está disparando el petróleo nuevamente, que bueno, que Trump no pudo terminar la guerra que él decidió empezar y que ya está a $108 nuevamente. Es decir, la crisis económica internacional desatada por la guerra hoy está en un muy mal día cuando se está por cumplir un mes de esa guerra. Ahora, vengamos a Argentina. En los últimos 4 meses todo se precipitó. Tengo para mí que el disparador fue la elección, en donde muchos empezaron a tomar decisiones al ver a un Milei fortalecido, y lo que vimos en los últimos 4 meses es un fuerte deterioro económico con su resultado de crisis social. Las empresas que primero, viste, cuando una empresa está mal, primero le da vacaciones a la gente, después lo suspende, después por ahí echa una parte. Bueno, esas empresas decidieron cerrar, ¿sí? El consumidor que primero desahorra, después pide plata prestada, bueno, ahora no pueden pagar. Entonces la caída de consumo es fenomenal. El deterioro social es fenomenal, es muy grande. Ese es el contexto que hace que el jefe de gabinete esté contra las cuerdas porque le encontraron un departamento en Caballito y porque viajó acá a unos pocos kilómetros en un avión privado. Si no, no sería noticia y Adorni se lo sacaría como una pelusa del saco, ¿sí? Acá el contexto es lo que genera esta crisis, que es una crisis, guarda, no le estoy quitando importancia, es una crisis política relevante, pero que está precedida o se da en el marco de una crisis social muy grande, muy grande. Cuando yo hablo con sociólogos, gente de universidades que está estudiando los grandes centros, el conurbano bonaerense, el de Rosario, el de Córdoba, dicen que la situación es nunca vista, que el deterioro social es dramático. También está mal la clase media e incluso una parte de la clase media alta. Ese fue el caldo de cultivo que derivó en tener este tipo de crisis. Pensá que lo de Libra se lo habían sacado de encima el año pasado, sin ningún problema. Y hoy todo les duele. Hoy tienen un problema. Yo le sumaría algo más. Hay medios de comunicación que cambiaron su línea editorial hace unas semanas. Tengo para mí que el disparador fue el apriete a Roca. Roca no es un 4 de copas. Roca es un hombre muy relevante, con tentáculos en distintas áreas, que es junto con Manieto el que maneja la Asociación Empresaria Argentina, y que yo diría, yo recordé cuando fue el conflicto del campo, que se le levantaron todos a Cristina, no solo el campo. Y cuando yo hablé años después con algunos de los empresarios que se le levantaron, me decían, bueno, es que nosotros ahí empezamos a pensar que íbamos a hacer Venezuela. Bueno, acá, los que vieron lo que él era capaz de hacer con Roca, empezaron a pensar que después se lo iban a hacer a ellos. Entonces, hoy es un presidente con una crisis económico-social muy grande, porque hay un montón de datos que se comparan o con la pandemia, pero la pandemia más rabiosa, los primeros meses de la pandemia, o con 2001, cuando los bancos se habían quedado con los depósitos. Bueno, eso no es normal. Esas son crisis que derivaron después en caídas de gobierno, en situaciones muy, muy complejas. Ahora, cuando uno ve cuánto mide, ahora vamos a ver un par de encuestas, todavía no es tan bajo lo que mide Milei. Vamos a ver un par de encuestas y después te digo lo que pienso yo de por qué está en ese lugar. Primero lo tenemos a Timerman, donde él en el programa de Rolando Graña está dando una buena explicación. A ver. Primera vez cae la ficha de que este gobierno no va a ser reelecto. Digamos, todo el envión previo era marchar hacia una reelección. Y aparece, esta es la 4ª caída del gobierno en la opinión pública. Por primera vez el gobierno rompe la barrera de aprobación de los 40 claramente. Claro. Que fue lo que sacó en las elecciones. Así, mala, muy mala. El 40,5% de los que votaron al PRO, a Patricia Bullrich en las generales, casi la mitad del PRO considera mala o muy mala esta gestión. Y Mauricio Macri dice, bueno, acá tenemos un electorado que nos va a permitir, por lo menos, posicionarnos y después negociar. El dato de los que votaron a Javier Milei también llama la atención. Casi 20% dice mala y muy mala. Sí, efectivamente. Hay un dato ahí muy relevante, que es que la muy mala
le da 50 puntos. La muy mala no te va a votar nunca. Y si vos tenés 50 puntos de muy mala, bueno, se te va a complicar para ganar un balotaje. Hay otra encuesta, todos los días están saliendo encuestas que lo dan bastante mal, de Delfos, que dice que hay solo un 34% que aprueba hoy la gestión del gobierno. Uno puede decir, uy, ¿cómo se cayó? Porque este tipo estaba en el 50, 55. O también puede decir, bueno, para el mal momento que está pasando, todavía tiene un piso interesante. Y ahí es donde uno tiene que empezar a pensar, ¿por qué no tiene menos si a la mayoría le va mal? Ahora, podés volver a la última elección de un presidente de derecha, a la de Macri, que era un desastre. Tenías el dólar corriendo, tenías la inflación corriendo, era un desorden tremendo. Y Macri, después de una muy mala performance en las PASO, saca 40, 41 puntos, no me acuerdo, pero no saca tan poco para lo mal que estábamos todos. ¿Qué quiero decir? Que el voto antiperonista es muy fuerte, es muy grande, es muy consolidado, y por ahora está en manos de Milei aún, porque no hay otro. Ahora, ¿cuáles son los panoramas, los escenarios que se abren? Puede seguir un deterioro, que incluso puede tener un pico aún mayor si pierde Trump, luego de noviembre, o puede ser todavía peor. Pero pongamos el tema de que se vaya deteriorando más o menos al ritmo de los últimos meses. Bueno, entonces, si él acapara todo el antiperonismo que puede acaparar, va a perder las elecciones, porque siempre hay un 20% de gente que va y viene y que no lo va a votar. La otra opción es que alguien tome su lugar. Ahora, ¿quién puede tomar? ¿Quién es el candidato de derecha que está en condiciones hoy de ser un líder y de quedarse con todos los votos de derecha? Bueno, eso no está. Porque solemos decir, incluso acá en el Destape, bueno, hay un problema que el peronismo no tiene candidatos. La verdad que el peronismo tiene un candidato bastante consolidado, que es Kicillof, que ponele que a nivel nacional mide 35, 37 puntos, y se empieza a armar, empieza a discutir una parte de la centro-derecha o derecha del peronismo para ir una PASO contra Kicillof. Es decir, no está tan mal en ese sentido porque un candidato hay ya consolidado y se empieza a organizar la forma de que compita con otro. ¿Cuál es el candidato de la derecha que va a tomar ese lugar? Aún no lo sabemos. Puede ser Milei, y si sigue cayendo así, si uno ve los datos de consumo, fundamentalmente los datos de caída salarial, te hacen pensar que en los próximos meses la cosa va a empeorar. Miren un tuit de Clarín de consumo, dice, el consumo masivo volvió a retroceder en febrero con una baja interanual del 3,4% en alimentos y productos básicos. En el primer bimestre acumuló una baja del 2,1%. Es decir, el consumo sigue cayendo, no está estancado. Viste que se dice, hay una estanflación, no está estancado el consumo. Porque el único dato, no importa el PBI es hidrocarburos, es gas, es minería. El consumo es lo que votás o no votás por el consumo. El consumo está cayendo, no está estancado. Hay una nota también del Destape, la peor caída en un año, es decir, en los últimos 12 meses, es en febrero, con una caída de 3 puntos. Hay un dato interesante ahí, que está en un tuit de Rosalía Constantino, que es la desigualdad del consumo. ¿Por qué? Porque después cuando vas a ver el dato de consumo privado del gobierno, te da para arriba. Claro, mirá lo que es la compra-venta de inmuebles, el turismo, la gente que se va a Europa, la gente que compra motos o la gente que compra autos. Esa es la clase media alta o alta que sigue consumiendo y consume cosas caras, con lo cual después en el promedio eso te puede dar para arriba. Ahora mirá la clase media y la clase baja. Parate un poquito si puedo leer. Electrodomésticos cae 2%, medicamentos cae 5%, combustibles cae 8%. La gente no puede comprar nafta, no sé si se habrán enterado. Hoy volvió a subir la nafta. Autoservicios, es decir, comestibles, menos 13%. Kioscos y almacenes cae 16%. Mayorista cae 17%. Es una catástrofe. Yo era eso, yo soy la mayorista de comestibles. Es una catástrofe, eso te fundís, ¿viste? Supermercados cae 19%, cemento cae 20%. Quiere decir que el consumo masivo porque lo consumimos todos, porque lo consume el pueblo trabajador, sigue cayendo. Entonces, cuando vos pensás políticamente en Milei, no está haciendo una B corta ni ninguno de los planteos que hizo en su momento. Sigue cayendo. Y cuando vas al salario, ¿el salario qué te dice? Bueno, te dice lo que vas a consumir el mes que viene o los próximos meses. Y el salario lleva un montón de meses de caída. Hay una placa, creo que la primera es la de Buteler, ¿no? Dice, índice de salarios, enero 2026, sector registrado,
2%, interanual 29%. Vamos a ver el mensual nada más. El registrado privado 2,1%, el público 1,8%. Cuando vas a la inflación, claro, la inflación fue 2,8, 2,9 en ese mes. La inflación le ganó a todo, 2,9. Es decir, todos los salarios están perdiendo, tanto en la comparación anual como en el último mes, con la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que los próximos meses van a ser peores, no iguales, porque la palabra estancamiento miente. Peores. Todos los meses los argentinos consumen un poco menos. El que consumía muy poquito pasa hambre. El otro cambiará de tipo de alimentos, el otro hará una comida. Estás hablando de un deterioro que en los próximos meses da toda la impresión de que va a ser similar. Hay un tuit de Barrio Nuevo que habla de los empleados públicos nacionales y provinciales versus la inflación. Hay un dato ahí con los empleados públicos, porque hay un desprestigio muy grande respecto a los empleados públicos. Y la verdad que los empleados públicos son los maestros, son los médicos, son los policías, son toda esa gente que vos necesitás. Entonces, preocupate cuando un empleado público nacional pierde el 36% de su sueldo. Porque después ese tipo va a dejar de ser profesor universitario, se va a ir del hospital y va a ir a una clínica privada. Todo eso es un deterioro grande. Hoy estaba pensando, leyendo una nota de ayer, antes de ayer, del Destape, que hablaba del Karen, ¿no? De tantos proyectos muy, muy relevantes en Argentina que se están perdiendo. ¿Y sabes qué pensé? Pensemos que los teníamos, pensemos en el activo que tenía, pensemos en tantos activos que tenía la Argentina y que la gente creía que la Argentina era una porquería, porque de lo único que se habla en Argentina es de los ladrones. Entonces, no pudiste poner en valor las cosas que sí se habían hecho en los últimos años. Tener una de las mejores universidades de Latinoamérica, tener uno de los mejores sistemas científicos de Latinoamérica, un montón de cosas que eran activos de Argentina que están perdiendo ahora. Y se están perdiendo porque alguna vez lo tuviste, porque alguna vez se hizo. Vamos a los cheques rechazados, creo que es el 32. El cheque rechazado, hay algo que se llama cadena de pago. ¿Qué es la cadena de pago? Bueno, vos le pagás al almacenero le paga al mayorista de comestible, el mayorista le paga al fabricante, el fabricante le paga a los que le vendieron los insumos. Cuando uno no paga, es como un dominó donde van cayendo todas las fichas. Y al final del dominó están las quiebras y el desempleo. Eso crece todos los meses y vos no se escuchás. Por ahí ya suena medio monótono hablar de cheques rechazados, hablar de morosidad, pero al final de ese camino están las crisis letales, están las crisis terribles. Hay algo que, vieron que entre las chantadas que hace este gobierno es que no informa más la suba de la nafta. Entonces, vos no te enterás, puteás menos, no vas a hacer cola a la estación de servicio como se hacía antes, pero la nafta está subiendo mucho. Hay naftas que han subido más de 20%. Entonces, todo eso genera malestar y genera nuevas subas, porque los combustibles después se utilizan para producir, para logística. Bueno, lo que quiero decir es que esa situación en la que está Milei, que ahora que ponele que tiene 34, 35 puntos, es una foto de hoy, pero para adelante uno ve un franco deterioro. Los datos de turismo son una cosa terrible porque cuando uno ve, está la placa de turismo, la diferencia entre la gente que sale y la gente que viene y haces la cuenta, bueno, te da 1.100 millones de dólares de pérdidas por mes. Eso, no hay forma de equipararlo, ¿no? Un país que pierde ese dinero solamente en un rubro, solamente en el turismo, se complica mucho. Yo tengo para mí que todo esto generó un malestar en la población, que cuando esa población se enteró, por un lado el caso Libra, que aparentemente le pagaron, o por lo menos habían pactado un pago de 5 millones de dólares para Milei. Y después lo de Adorni, que es más fácil de entender, ¿no? Se fue de joda a Nueva York con la mujer, se fue de joda a Punta del Este con la mujer, se compró, aparentemente, no sé, 2 o 3 propiedades más en muy poco tiempo. Eso genera el enojo. La reacción del gobierno es la misma de siempre. Algo que pasa mucho en los gobiernos. Bueno, si algo me salió bien, yo lo sigo. Entonces el método fue decir, bueno, que me pregunten periodistas opositores, yo los trato mal y la gente se va a poner contenta. Entonces llamaron a una conferencia de prensa con el objetivo de pelearse con periodistas que ellos consideran opositores o críticos o como le quieras llamar. Y la impresión que dio, ayer a la tarde incluso había algunas encuestas cualitativas, que la mayoría de la gente se enojó mucho. La gente está enojada porque no tiene guita. Entonces cuando vos aparecés soberbio
y patotero, la gente se enoja más. Vamos a ponerlo a Adorni en el tape 1. Acá hay una empresa que está contratada por la TV pública que este gobierno venía a cerrar. Esa empresa pagó este viaje, que vos en un momento dijiste que eran $3.600 y en verdad terminaron siendo 4.800 de ida y 4.200 no dije eso, de pero vuelta. no importa. Y además lo pagó Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo. Digo, si uno va al Instagram de Marcelo Grandío, se da cuenta que hace rato que tiene relación con vos y con el presidente de la Nación, Javier Milei. Yo ahí vi dos cosas, ¿no? Adorni se enoja ahí. Hay una virtud bien importante que la podés tener o no tener, que es la templanza, que es tratar de mantenerte más o menos nivelado en las buenas y en las malas. Ahí los dos estaban en las malas. Jonathan Eguer todos los días va a un lugar bastante hostil, no es un gobierno normal, y Adorni tenía que dar explicaciones. Y lo que uno vio ahí, yo no sé si está la respuesta de Adorni, si la tienen, es un Jonathan Eguer haciendo su laburo de siempre. A mí me parece casi un poquito más, está acá al lado mío, ahora lo vamos a hablar, generando ahí un malestar en Adorni. Y un Adorni que no estuvo a la altura, no lo puede sostener, no pudo sostener una conversación con Jonathan Eguer. A ver, móstralo. ¿Cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV pública, un conductor de la TV pública, vos que eras el jefe de la TV pública o la conducías políticamente, todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos? ¿Cómo vos podés explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor, para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista. Y yo respondo a un periodista. Es raro, porque él llamó a una conferencia de prensa y después le dijo, no te voy a contestar a vos, le voy a contestar a un juez. Bueno, tendría que haberse ido a Comodoro Pi a la mañana en vez de llamar a una conferencia de prensa. Es raro. Digo, por ahí alguno está preguntando, che, ¿por qué hablan tanto de Adorni? Bueno, es el jefe de gabinete, es el hombre más importante de Carina, que es la ganadora en todo este tiempo. Yo les aviso algo. Todo esto es muy volátil, ¿sí? La situación del gobierno, la situación de la oposición es muy volátil. Ayer me decía un consultor, mirá, en Córdoba gana Libertad Avanza hoy, pero gana por 20 puntos. No sé si Yeryola se va a presentar. En Santa Fe gana Libertad Avanza. Y yo, ¿pero puede perder Milei la presidencial? Sí, puede perder un balotaje y en la primera vuelta ganar varias provincias. Quiero decir, es un gobierno que todavía tiene bastante apoyo, en donde la preeminencia es de Carina Milei. Algunos dicen, hoy tiene más poder que el hermano. Se estaba sacando de encima a Santiago Caputo, pero este hombre es Carina Milei. Imagínense que este hombre está para sacar la cara por el presidente, y lo que estamos viendo hoy es al presidente sacando la cara por él. De hecho, dijo que va a ir al Congreso a defenderlo, el presidente. Y Carina salió a defenderlo. Por eso la relevancia de esto. Porque si Adorni cae, la daña a Carina, daña al gobierno. Si Adorni se queda, yo me acuerdo que Clarín le ponía todos los días el semáforo en rojo a Moreno, porque entonces Cristina se enojaba y no lo echaba. Y consiguió el objetivo. Moreno llegó hasta el último día de Cristina. Da la impresión de que a esto le está pasando lo mismo. Milei se enoja porque le critican al jefe de gabinete y lo deja. Y cada día de Adorni es un mayor deterioro, y eso se está viendo en las encuestas en gente que traquea a diario, es un mayor deterioro para el gobierno. Por eso es tan relevante Adorni hoy. Después se mete en los tweets. Esto es algo muy grave que se deja pasar, que es que el gobierno nos revisa las redes a nosotros, hace un control de redes. Y después te lo dice. Fíjense esta parte, es el 3. De hecho, son confusos incluso algunos tuits tuyos, donde prácticamente me das por expulsado del gobierno. Sos uno de los que sugirió que... bueno, la viste, tardaste, pero la viste, me gusta. Me imagino. Bueno, lo cierto es que sí, estoy acá, así que te rectificaste a tiempo con él.
Esta es una de las cosas que en Argentina pasa, ¿no? Que si lo hubiera dicho Cristina o Capitanecha, alguno de los que se paraba ahí antes, hubiera sido un escándalo. O sea, los tipos hacen como un espionaje de redes y después te lo dicen en la cara, como diciendo, nosotros hacemos lo que se nos canta y no nos importa. Ahora, eso lo podías hacer hasta hace unos meses. ¿Lo podrás hacer ahora? ¿O ayer pagaste un costo enorme? La estrategia de que Adorni haga eso, ¿fue de Adorni o fue de Caputo? ¿Lo quiso ayudar Caputo? ¿Puede tener ganas Caputo de ayudarlo si todos los días leen los medios que lo están por echar? Esos son los momentos en que un presidente no sabe a quién pedirle ayuda porque rompió muchos puentes. El 07 le exige a un periodista que le pida disculpas. Es todo... No sé, si yo tuviera que escribir un guión para una película sobre un gobierno con problemas, no se me hubiera ocurrido semejante disparate, ¿no? A ver, ponelo. Me voy un poco para atrás. Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni. ¿Te suena? Porque lo dijiste vos. 4 días y no respondió nadie, sí. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Durante 4 días no hubo ningún funcionario que lo respaldó. ¿Puedo pedirte tus disculpas? ¿Por qué? Porque has mentido. Nos estamos riendo todo, discúlpenos, pero genera gracia. Este. Es muy ridícula la situación. Miren, cuando ellos entraron, nosotros dijimos, miren este grupo de lúmpenes. Después ganaron una elección, nosotros dijimos, bueno, los lúmpenes aprendieron. ¿Saben que dio la impresión ayer? Que otra vez había un grupo de lúmpenes. Eso pareció ayer. Y eso yo creo que tiene que ver con el deterioro económico-social, con que ellos ven encuestas incluso peores que las que vemos nosotros, eso me han dicho, y que cuando se ponen nerviosos pierden la templanza para sostenerse en público y tratar de mostrar por ahí lo que no son, por ahí son esto, qué sé yo, por ahí eso es todo lo que tiene Adorni. Ahora, en estos días están complicados. Luego de eso, como ellos planearon esto y alguien los convenció de que era una buena idea, sale Milei a retuitear que le tienen miedo a Adorni, ¿no? Hay un tuit que dice qué cagazo le tienen a Adorni en modo conferencia. Y la verdad es que los periodistas que yo vi, no solo Jonathan Eguier, los ponen musculoso a Adorni. Todo es muy... lo que antes causaba gracia, ahora genera una cosa de ridículo, ¿no? Piensan que tienen que reaccionar de la misma manera y la situación cambió, pero cuando van pasando los años, ¿viste esa cosa de que no se puede cruzar 2 veces el mismo río? Bueno, el río cambió y vos también. Y acá la sociedad cambió y vos también. Entonces con las mismas cosas no ganás. Karina Milei, mi apoyo intacto. Y si tu apoyo es intacto, ¿para qué tenés que decirlo? Si está tan bien Adorni, ¿para qué tenés que salir a decir? Toda esta sobreactuación que hubo es una muestra de debilidad. Ayer le quedó un periodista, como esos 2 japoneses que aparecieron en la guerra 40 años después de que había terminado, apareció Majul, que se quedó solo, porque hasta Jonathan Biel está a 1000 kilómetros, esto era como se fue, ¿no? Se fueron todos. Y queda Majul, uno lo considera ya parte del gobierno, pero la gente que lo rodea le discute, ¿viste? No cree. Ponelo, a ver. Ahora, la del country. La del country, vamos a la otra opción. La del country, si está 100% como aparece en los registros a nombre de su mujer. A un punto. Entonces, vos estás diciendo que aparece a nombre de su mujer. Sí, en los registros de la propiedad inmueble aparece a nombre de la mujer. Bueno, listo. Ningún delito en ese caso. Tendría que estar declarado en el anexo reservado. Noviembre 2024, ¿correcto? Exactamente. Esa sí debería figurar en la declaración jurada que ya se ha presentado. ¿Y qué pasa si la omitió la declaración? Porque no es en defensa de Adorni. Yo me cansé de escuchar y de leer cómo funcionarios diciendo, che, me olvidé de ponerlo en la declaración. Lo lamento, pelito para la vieja. Y nadie lo metió preso. Le doy la distinción. Si vos omitiste declarar y fue un error administrativo, va por un carril. Si bien existe un delito, la verdad es que nadie entró por ese delito que es cuando vos omitís declarar algo. Lo que queremos saber es por qué tenía una propiedad y ahora tiene 4. No es muy difícil. Si la anotaste, si no la anotaste. Explícame cómo pasaste de 1 a 4, porque ganás 3 palos por mes. Ganás 3 palos por mes.
te metiste ahí, qué sé yo, te van a echar a la mierda porque te compraste un departamento en Caballito y una casa que no es una gran casa, qué sé yo, no es esos caserones que hay en los country. Pero bueno, si no tenés cómo explicarlo, es un problema. Y Majul no te va a salvar. Ahí me da la impresión de que lo más importante de todo esto es esa caída de consumo que vimos y esa caída de salarios que vimos. Si estuviera bien, si la gente estuviera ganando bien, a nadie le importa si se fue con la mujer, si tomó un avioncito privado para ir acá enfrente o se compró un departamento en Caballito. No se compró 2 pisos en Puerto Madero, se compró un departamento en Caballito. Y hay un escándalo. ¿Por qué? Bueno, porque la gente está muy mal y porque ellos piensan que pueden actuar como actuaban antes, cuando ganaron. Y no es así. Hoy no pueden prepotear, hoy no se pueden cagar de risa, hoy tienen un problema. Y repito, todavía no sabemos quién es el que se va. Yo creo que en Argentina hay un solo partido, el peronismo, y después está el antiperonismo, que se refiere al peronismo. Bueno, ¿quién va a ser el jefe del antiperonismo si Milei sigue cayendo? Pero vamos a la estrella de los últimos días, el hombre rutilante. ¿Qué hace, Johnny? Roberto y a todo el equipo del Pase. Yo lo que vi es